Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer episodio de Destilando Verdades. En este día jueves. Esta semana lo pasamos un poquito. A nuestro invitado especial. Seba, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo Ahí bien? estamos. ¿Funcionó? ¿Todo podía? Buenas tardes. Es la primera vez que Bien. hacemos esto de sumarnos tres en un vivo. Esto de la tecnología, chicos. Pero Escúchame, estamos. ¿sabés que se Sí. me acaba de cortar la luz en mi casa y tuve que salir corriendo a una estación de servicio? Por eso estoy en el auto. Ay, no. ¡Qué maestro! Todo Así que sea por... bien, Eva. Sí, acá Perfecto. estamos. Ay, gracias, Bueno, Eva, por el aguante y por sumarte. bueno, buenísimo. Gracias, Ahí, gracias. gracias por invitarme. Gracias por invitarme a No. este espacio que es bárbaro. Es hermoso, Muy la bueno. verdad que este es el tercer episodio que hacemos y la verdad que nos divertimos mucho, por lo menos charlando nosotros y después la gente que se va sumando, que sigue viendo después los episodios que quedan grabados en YouTube y la verdad que las repercusiones son muy buenas, así que vamos a seguir sumando contenido de valor, que es lo que nos gusta hacer. Así que ahí está Fede desde Miramar, Acá estamos, sí, sí. a pleno Como verano. siempre, nada, bancando esta que está buenísima. Cada vez que hacemos un vivo de estos, después nos llegan mensajes con consultas y con cosas que quieren que hablemos después. Y bueno, algunas de ellas a veces involucran a gente conocida y muy querida del ambiente, como el caso de hoy de Cebodone. Entonces, bueno, ahí vino. La idea era tener invitados de primer nivel y en esta lo tenemos a Seba, que es mejor Gracias. imposible. Así que bueno, eh, aplauso para Seba, que es nuestro primer invitado de estos vivos. No puedo aplaudir, yo estoy con el teléfono en la mano. No te preocupes, vos sos el agasajado hoy. Y el Claro, que va a claro. tener que Gracias. responder algunas preguntitas también. Ajá. Bien. ¿Cómo no? Te Si toca, puedo, te vamos a toca. ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por eso estamos. Fede, Tenemos Sí. siempre como en estos vivos tenemos un par de preguntitas medias prediseñadas, más que nada tópicos para hablar sobre ellas. Ah, Y después, bueno, van surgiendo cosas, van surgiendo. bien. Está buenísimo. Pero bueno, esa es la Buenísimo. idea. Bueno, bueno, genial. Fede, contame, Eh, ¿querés arrancar vos con la preguntilla? Sí, bueno, dale, Dale. vamos a arrancar con la primera para el Seba. Un poco sabiendo a lo que te dedicas siempre, lo que hemos ido escuchando en los codeares y todo. eh, Sabemos que los destilados en sí, el perfil organoléptico final de un destilado tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? Que parten desde la materia prima hasta cómo se destila y todo lo que está y luego cómo se añeja y todo lo que queda en el medio, ¿no? ujú. Entonces, principalmente, y que sé que esto es expertise, muchas veces me preguntan a mí sobre la injerencia de las diferentes levaduras en el perfil aromático de un destilado. ¿Y por qué tanto de repente que mucha gente piensa que luego de destilar dos veces o destilar con una columna de platos, no importa que levadura use, total, se limpia todo, ¿no? En general sabemos que no es así. Y entonces ahí yo lo quiero que le comente a la gente es una reflexión acerca de esto, del perfil aromático que viene propiamente de cada levadura. Pongamos en el whisky, ¿sí? Si querés, para poner un ejemplo. Bien, bueno, buenísimo tema. Me gusta el tema. A ver, desde lo práctico, me tocó hacer experimentos, por ejemplo, mismas bases de whisky con diferentes levaduras. Entonces, probamos levadura de vino, levadura de whisky, levadura de cerveza, y entonces, desde el punto de vista organoléptico, aparecen diferencias claras, ¿no? Por ejemplo, la levadura de vino ese whisky parecía un brandy. Y bueno, ¿por qué? Porque los metabolitos o congéneres que surgen de la fermentación, de la levadura de vinos, tiran para ese lado. Y tenían unos aromas muy particulares que te confundían con un brandy. No sé si era un brandy, pero te confundía eso. Desde el punto de vista ya más teórico, hay un montón de información. Por ejemplo, hay un trabajo
lo cito en el último libro, de destilación, que es muy interesante, que comparó diferentes levaduras, como 20 levaduras distintas, en whisky, levaduras de cerveza, de destilería, de vino y demás, y midieron ésteres, aromas más frutales, florales, bla, 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 etcétera, y luego hicieron un test de preferencia con un panel. A ver, ¿qué levadura fue la mejor entre todas las que eligieron? Y lo interesante de ese trabajo es que la mejor de todas fue una levadura de cerveza. Una levadura en cuanto al perfil organoléptico de ese whisky. La levadura es la S04, que es muy usada en cerveza, es una de las que más se usa. ¿Y por qué puede ser? Bueno, porque es una levadura muy esterosa. O sea, los ésteres, estas moléculas que tienen el perfil frutal floral en los mostos fermentados, que después se traducen en el destilado, entonces dependiendo de la cepa van a ser diferentes los perfiles, después la destilación hará lo suyo, ¿no? Pero desde la levadura está esto interesante. Y resulta que ganó esa. Decís, ¿cómo? ¿Y no ganó una de destilería? No, ganó la de cerveza, en ese aspecto. Segunda salió la M1, que es de fermentis de single malt. La más clásica. Después vino, mira, me acuerdo hasta la cuarta, ya después no me acuerdo, pero después vino una levadura belga, de fermentis también, la B256, que es una levadura de abadía belga que genera hasta fenoles, es fenólica, y los fenoles a veces también están buenos, otras veces no tanto, ¿no? Depende qué tipo, a veces son aromas más especiados. Y después aparecía la Kveik, estas levaduras Kveik que son levaduras de granja noruega, no sé si escucharon hablar de las Kveik, que están adaptadas a trabajar a temperatura muy alta y muy rápido y no generan off flavors. Son como el Schwarzenegger de la levadura. En cervecería se usa mucho porque tenés una fermentación en 3-4 días, cuando mucho alcohol y no le das tiempo a que genere congéneres que no querés, digamos, ¿no? Al ser tan rápido. Bueno, eso respecto a la cepa. Ahora después influye la tasa de inoculación, influye la temperatura de fermentación, influye el formato. Por ejemplo, hay también otro trabajo que estudió el formato, distintos formatos, seca y líquida, y vieron cómo cambia el perfil de ésteres según el formato. Mira. O estudiaron diferentes temperaturas. Por ejemplo, a menor temperatura, 20 grados, una fermentación te genera más ésteres que a 30 o 35. Por lo que decís vos, Fede, fermentación rápida, genera alcohol rápido y no le das tiempo a la producción de metabolitos secundarios. Claro. Bueno, perfecto, clarísimo. También hay diferencias, vieron que en las, bueno, más que nada en el mundo de la cerveza, ¿no? Pero en el whisky también se hace, en el shape del fermentador, no es lo mismo un fermentador de un diámetro chico y súper alto, en el que tenés una diferencia de presión gigante entre la parte de arriba y la de abajo, que un fermentador más petizo y ancho, porque la presión osmótica a nivel celular cambia, y ahí el estrés de la levadura ahí también cambia. Entonces ahí, esas cosas yo siempre les digo a la gente que a veces piensa que con una columna de 25.000 platos se la saca, y hay muchas de esas cuestiones, esas partículas que en pequeñas partes por millón igual nos quedan en el destilado. O sea, parten de la fermentación y quedan para siempre. Es muy difícil evitarlas si no son queridas, ¿no? El alambique hace una separación, pero no hace magia, no crea cosas en general. Claro. Hice un vodka de papa en tu alambique de columna que tengo, que tiene 4 platos, y lo pasé 2 veces por esa columna, y salió espectacular ese vodka de papa. Mira. Porque no es neutro absoluto, no. Tiene algunos perfiles aromáticos que están buenísimos. Claro. ¿Sí? Entonces te purifica, pero no te saca todo, como decís vos. Claro. No me llegan nunca las muestras esas a mí, ¿viste? Esas, las tengo. Vengo escuchando hace varios días esta historia del vodka de papa, allá en Córdoba. Que también, sí. Ya es famoso este vodka, sí. Tenemos que probarlo. Bueno, te toca a vos. Sí, yo les voy a cambiar un poco el tema, y de paso para los que se están sumando, si quieren dejarnos ahí preguntas, lo pueden hacer y aprovechamos el vivo para responderlas.
Mi duda pasa más por el tema de las maceraciones hidroalcohólicas, ya sea para elaborar un gin, para elaborar un fernet, para elaborar un aperitivo. ¿En qué influye la graduación alcohólica de esa maceración? ¿No? Explicando esto de no es lo mismo hacerlo a 40, al 50, al 60, al 70 de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué influye tanto esa diferencia de alcohol? Bien, bueno, ahí también está interesante, son temas interesantes que ustedes tratan ahí, Siempre, siempre en este espacio. ñoños, nunca hay ñoños. Sí. Muy ñoños. Sí. A ver, cuando uno empieza a buscar información científica, digamos, de lo que es la extracción hidroalcohólica, pues después está la extracción con dióxido de carbono supercrítico, por ejemplo, que es otra interesante, pero de extracción hidroalcohólica aparecen rangos, ¿no? Y algunos trabajos, no sé, un trabajo de Genciana que tengo por ahí, según lo que uno quiera extraer o a dónde lo quiera aplicar, te recomiendan una graduación alcohólica u otra, o un rango, por ejemplo, no sé, entre 50 y 70% de alcohol, ¿no? Ahora, los cítricos. Vas a encontrar un montón de publicaciones que te dicen, bueno, entre 40 y 70, ahora si querés, los terpenos bien no polares, andate a 85, por ejemplo. Pero ojo que puedes extraer ceras, y quizá no quieras. Ahora, si vos extraes con una graduación alcohólica muy alta, buscando terpenos, cuando vas a la bebida, a formular la bebida, se te insolubilizan y se te queda turbia esa bebida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos más abajo, por ejemplo, y vamos a 30 o 20. Bueno, ahí vas a extraer más pectinas por ejemplo, cáscara cítrico, y que tenés turbidez de pectina. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en los vermut, que vos lo sabes bien, Carito, seguro, en los vermut, cuando haces la extracción todo junto con el vino, el alcohol, que estás trabajando con 16, 17 grados de alcohol, y muchas veces usás cítricos, te puede quedar más turbio por la pectina que puedes llegar a extraer. Sí. Entonces, yo lo que hago es como cada botánico, según, aparte, ¿qué querés extraerle al botánico? Tiene una graduación alcohólica definida como mejor, óptima, un rango. Cuando unís toda esa información, resulta que el rango 40-70 es bastante universal. Sí. Y dentro de eso, 50-60, digamos, podría ser un promedio interesante para todos. Entonces decís, no me quiero complicar la vida haciendo individualmente, dándole las condiciones óptimas para cada caso de forma individual. Bueno, hago todos al 50, ¿no? Y eso va a funcionar para todos. Ahora, después, obviamente, tenés esto que te digo, si vamos al limoneno, bueno, entonces tenemos que ir más alto, podemos extraer más este tipo de sustancia, ¿sí? O sea, por eso depende, entonces, lo que se busca de la extracción y de cuál es el objetivo de esa extracción luego en la bebida, con cuánto alcohol voy a hacer esa bebida. En el gin pasa que estoy en 40 y está perfecto, si lo bajo a 36 se me pone turbio porque se insolubilizan terpenos, Claro, ¿no? claro. Este efecto Lush. Entonces, para responder un poco a la pregunta, según mi experiencia y según lo que he leído, ¿no? Porque obviamente puede haber otras situaciones, es, bueno, vamos a 50, 60, y para todos en general va a funcionar bien. Salvo excepciones contadas, como podemos decir, quiero extraer, ¿cómo se llama esta? Goma mirra. Ajá. Quiero extraer incienso. Entonces ahí, como son más tipo cera, vamos con más alcohol. Después hay otra cuestión cuando hay una concentración alta de alcohol, que son los acetales. Son compuestos que se forman a partir de aldehídos. Aldehídos más alcohol te da acetales. Y estos acetales te bajan lo que se dice el punch cítrico. Por ejemplo, el citral es un aldehído de los cítricos que es bien aromático, que cuando estás en alto alcohol se te forma el acetal del citral y te baja como ese punch aromático. Entonces, depende también lo que busques. Bien, bien. Vos sabés que mientras te escuchaba, Seba,
me iba acordando un poco cómo a veces encaro los desarrollos de vermú dependiendo justamente a qué resultado quiero llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un vermú rosso, estilo italiano, más dulce, con más carga de sabores, de textura, ¿no? Como que se entiende que uno después eso lo va a sodiar, le va a agregar alguna gaseosa versus quizás la nueva tendencia que se viene ahora, que son los vermú más blancos, frescos, los rosados, como más pileteros, ¿no? Le llamamos. Sí. Entonces, puede variar también en esa categoría, pero digo, cuando pensamos en un perfil más fresco, buscamos quizás maceraciones hidroalcohólicas arriba de los 60, 65, 70, porque justamente estoy buscando la frescura de esos botánicos para el resultado final de ese vermú. Versus un vermú rosso, que necesitamos un poco más de fuerza de boca, de textura, buscamos los 50 que vos decís, porque ahí logramos sacar tanto aceites esenciales, globalmente hablando, y todos yo siempre le digo, los sabores de textura, esto, la parte terrosa de las raíces, la parte más astringente de las cortezas que acompaña muy bien el dulzor después, ¿no? Entonces, como yendo a los extremos, esto que bien decías, podemos ir a un estándar o podemos ver el resultado final al que queremos llegar y de esa manera buscar alcoholes o más altos o más bajos. Así que está buenísimo. Dicen que Está no es bueno. casualidad que las grandes fábricas de Fernet, por ejemplo, hagan maceraciones de cada uno de sus 60, 70 botánicos a diferentes graduaciones y a diferentes temperaturas, porque naturalmente hay un óptimo para lo que se le quiere extraer a cada botánico, entonces haciéndolo individualizado, uno después puede mezclarlo y tener lo mejor de cada cosa. En el gin no podemos hacer eso, ¿no? Pero, digamos, existen esos gin compounds que se hacen, pero bueno, no es lo más normal. Digamos, es porque químicamente la fisión química de cada una de las sustancias, si es más lipídica, si es más polar, si es más apolar, va a tener su punto de extracción con el solvente y con la temperatura, obviamente. Muchas veces a mí me preguntan cuando quieren un alambique para hacer gin que tenga todas las metodologías, ¿no? Por arrastre directo, por arrastre indirecto, con infusor, que tengan una bolsa para maceración en caliente y que tengan filtro para filtrar una maceración en frío. Entonces, ahí, en ese caso, ¿no? Se sabe por teoría y por montones de papers que se han hecho que cada técnica tiene su graduación alcohólica específica en la que va a extraer mejor el conjunto de los botánicos. Entonces, y bueno, y hay papers que dicen que la maceración en caliente se puede hacer con alcohol puro, y la hacen con alcohol puro. Pero vos estás hirviendo dentro del boiler durante un montón de tiempo un montón de botánicos, ¿sí? También vas a tener un montón de off flavors que no querés porque de repente las partes internas que se ablandan de algunos botánicos te terminan poniendo, ¿no? Lo mismo que de repente desnaturalizás alguna lemongrass o alguna flor que de repente es muy delicada, la desnaturalizás y no queda nada. De repente está mejor ponerlo en un infusor lateral, pero si haces un arrastre de vapor en un infusor lateral con alcohol puro, no vas a tener el componente agua que no te va a extraer un montón de lo que vos querés extraer de eso. Entonces, ahí va el equilibrio y lo que dicen de repente, si hablamos siempre de lo que es maceración en frío, buscar esos rangos. Si vamos a hacer un arrastre de vapor, buscar un rango de 50 también anda bien. Pero bueno, ya si vamos a hacer combinación, se queman los papeles. Hay que buscarle la forma de ubicar cada cosa en un lugar más adecuado, ¿no? No hay una receta para eso. No hay una receta. Totalmente. Y tal cual. Hay un trabajo también que está interesante del Enebro, que vieron cómo cambiando la relación de alcohol-agua, la diferencia en la extracción de los compuestos. Entonces midieron, el terpinenol, por ejemplo, es un compuesto que es un terpeno de alcohol. Entonces con más agua sacan 7, 8 veces más que entre 45 de alcohol y 65. O sea, en ese rango hay una diferencia de 800%. Wow. El tema es, bueno, si uno quiere que esté ese compuesto o no en su producto, ¿no? Claro. Sin duda. Y después está el tema de las enzimas también, interesante en extracciones. El uso de enzimas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de extracto de vainilla, y entonces buscando relaciones óptimas de alcohol, temperatura y demás, y el uso de enzimas, tipo celulasas, pectinasas, ¿no? Para favorecer extracción.
Entonces, es una variable más que está bueno como para meter en la discusión. Bueno, cuando mencionas las enzimas se me viene a la cabeza más que nada ayudar a los mostos de uva a fermentar, ¿no? Como digamos, otra categoría de bebidas. No sabía que se podía llegar a usar en maceraciones de botánicos. Sí, yo tampoco. Podría. Mm, interesante dato, Sí. Sí, interesante dato. Vamos con Bien, con una pregunta que nos han sí, preguntado y que es para los tres, porque es sí. para los tres, un poquito para los tres. Yo estoy, de repente vamos a hacer el ejemplo de Fede. Fede es muy vago, tiene un alambique de 200 litros y lo usa nada más que para hobby. Y los tanos le regalan orujo y se tiene que poner a llenar, lo que es un embole, se llena todo, se limpia todo, después en la rata. Bueno, y el baño María, para no quemar las cosas, funciona re bien, pero tarda un montón en calentar. Entonces yo, de repente, si empiezo tarde un día a destilar y no llego a hacer todo el baño, no llego, final de noche me tengo que ir a dormir. Dejar el alambique prendido solo nunca es una buena opción, siempre se lo digo a todos porque las cosas Jamás. explotan. Entonces, arranquemos por el señor Odone. ¿Qué pasa si nosotros paramos y seguimos al día siguiente? Bueno, mirá qué dato. Justo hoy escribí algo al respecto, porque me habló un colega, Ale Massa, no sé si ¿Qué estará día? acá. ¿Qué casualidad? No sé Bueno, si se Sí, conectó, pero le mandamos un saludo. Ya le va a dame un llegar, ya saludo. le va a llegar. y, y está interesante porque Ale me dice, se me cortó la luz, como a mí recién, pero Cosas estaba que pueden destilando, pasar, entonces, claro. claro, y yo ya corté las cabezas. Mm, ¿Qué pasa ahora cuando reinicio? ¿Tengo que volver a cortar cabezas o no? Entonces, a ver, vamos a discutirlo porque está interesante está como bueno, tema. sí. Yo qué digo al respecto, ¿cuál es mi postura? Sí, vos cortaste las cabezas, ahora cuando volvés a empezar con el alambique frío, Mm, comienza una nueva destilación y generás más reflujo, te fuiste del régimen, tenés que volver a entrar en régimen, y al inicio está frío, tenés más reflujo y podrías tener una purificación de compuestos de cabeza que salían en el corazón antes, pero que ahora los recuperamos como una nueva cabeza. Entonces, no necesariamente es la misma cantidad o el mismo corte, pero sí puede cambiar mm, el resultado, ¿no? Al hacer eso. No Mirá, sé, ¿qué opina usted? yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, mm, porque lo hago. Sí, el ejemplo fue mm. real. Mi alambique a baño María calienta muy lento, yo lo caliento muy lento a propósito cuando destilo orujos o cuando destilo fruta. Además, al ser un volumen de 200 kilos de fruta, tarda mucho en calentar a baño María. Entonces, a veces a la noche corto y vuelvo a la mañana. Con la ventaja de que el baño María, que es de aceite, se mantiene muy caliente. Ah, Entonces yo al otro día estoy arrancando capaz que a unos 60 grados, no baja mucho la temperatura. mm, Pero naturalmente, como tal cual dice Seba, vos empezás a calentar de vuelta despacito y hay un montón de componentes volátiles que han quedado y que en tus corazones salen en pequeñas proporciones porque las grandes ya salieron, que por el propio mm, reflujo van a volver a salir. ujú, Entonces, vas a tener que hacer un corte de cabezas que te lo va a dar el termómetro y te lo va a dar el densímetro, o sea, te lo Mm, va a dar, no es que va a ser súper rápido, en el caso mío pasa que es súper rápido, pero yo te hablo de la noche a la mañana. mm, Sí, sí pueden haber problemas, a mí no me pasó porque yo uso baño María de aceite, como le digo, tengo una inercia térmica muy buena, pero si se te enfría mucho, porque si se te enfría mucho puedes tener mm, problemas bacteriológicos de contaminación, si se enfría ujú, mucho, mm. ¿no? Si claro, vos lo mantenés a 60 grados no va a pasar nada, pero si de repente lo dejaste 2 días y vas a tirar de vuelta, y sí, no, eso ya yo creería que no se te va. avinagró, se te avinagró el No, mosto. Es que tal te va a pasar. cual. Sí. Porque además vos ya lo calentaste, lo enfriaste. Pero yo en mi experiencia no he tenido problemas y después los corazones hasta los he comparado, los del primer día y los del segundo, y son prácticamente iguales. Están impecables, sí. En este En mi caso, no. experiencia también, tal cual, lo que ¿Cuánto cuentan, o siempre sea, destilando mosto? confirmamos. Pero yo no sé en Mm. cuanto a destilar un gin. ¿Qué Sí, pasa el si gin los también. botánicos del cárter se te enfrían y después están blanditos al otro día? Eso. Sí, 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 Ahí, sí. claro, bueno, depende, no, sí, ahí ya medio perdés la trazabilidad, eso es una macana, ¿no? O sea, yendo al caso de si vos macerás y destilás sin botánicos, esto que comentan ustedes se repite también porque me ha pasado destilando gin y me ha salido esa pequeña cabeza cuando lo volví a retomar
y se corta y es más pequeña, pero hasta se siente en el aroma punzante otra vez, una sensación medio picosa de algún botánico que otra vez vuelve a salir y después se armoniza rápidamente. Ahora, si vos estás destilando con botánicos en el boiler, eso ya Y es ahí ya no otro sé. tema porque medio aplica como el orujo que te quede muchas horas ahí, viste, sobrecalentado, porque el botánico cambia rápidamente, es muy sensible el botánico al calor, entonces ahí, mira, está bueno para debatir. Yo dudaría de que el corazón salga realmente como debería, ahí. Yo creo que sí, y ¿sabes Vos, qué? Me baso en, sí. hay un paper americano de la Moonshine University que, mm, que hablaba de las mejoras en la destilación más rápida del gin, ¿no? Porque Ujú, teniendo botánicos en el caldero, por una cuestión de la desnaturalización de los botánicos en sí, como que sí. obtenemos muchos mejores resultados destilando súper rápido que destilando lento, como la mayoría de los destilados. Entonces, siguiendo ese razonamiento, si nosotros los dejamos mucho tiempo ahí, medios Mm, calentitos, todo, van a seguir denaturalizando y lo que nos van a dar después oxidándose mm, también. No creo que sí, sea bueno. Hablo sin la experiencia, pero sí, me sí. parece que en este caso no sería bueno. Es buenísimo ese ejemplo que dijiste, Fede, porque esto de cuanto más lento mejor, ¿no? Que es de hecho, Glenn Goyne dice, ¿no? La destilería más lenta de Escocia, y como es casi, pasa en todos los casos, salvo esta excepción que yo también lo comento cuando hablo de esto, que es con los botánicos en el boiler del alambique en el gin. Claro, Porque ahí tiene que haber un óptimo ahí. O sea, Sí. en obviamente. algún lugar me empieza a caer por, digamos, cocinar los botánicos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Sí, 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 sí. Tal cual. Ujú. Ahí yo pienso lo Exacto. mismo. Exactamente. Estamos de acuerdo entonces. Bien. Pero tenemos que Bueno, y pelearnos un ahí. poco para No, que se ve que sigan. tengo, mirá, mientras charlamos a mí se me empiezan a aparecer preguntas de temas que a veces, mitos que ocurren en estos años de industria de la destilación, pero no sé si nos va a dar mucho el tiempo, salvo que nos extendamos unos minutitos, pero no te quiero demorar el compromiso, Seba, que No tenías. pasa nada. La tiro Tirale acá y una de ceba, última dale. Tirale una ceba. Vos tirale una ceba, generamos dale. el misterio. Dale, dale. Vamos a Dale, generar dale, un dale. No, conflicto. hay un mito, por no decir un conocimiento que se esparció a partir de alguien que da cursos, que decía que a la hora de destilar gin había que recuperar el 75% del alcohol que uno pone adentro del alambique. ¿Les suena? No sé si alguna vez lo escucharon, a mí me llegó por varios lados como un tópico muy, muy asertivo, como que tiene que ser así, si no llego está mal la receta, ¿viste? Se las tiro, a ver qué opinan al respecto. El rumor lo escuché. Ahora que hable acá el Bien, doctor. el No, entrevistado. no, lo que lo escuché, pero no sé dónde se originó, lo escuché, No sí. importa, sí. No me importa. A ver, no sé, no coincido con eso, Ujú, porque eso va a cambiar según cómo destile, cómo trate los botánicos, qué botánicos use, ujú, no. No sé, yo lo que recomiendo es hacer, cuando estás desarrollando receta y con una receta dada, unos tiempos dados, ujú, un proceso determinado, sí. hacer cortes cercanos en lo que es corazón cola, como el final, Mm, fracciones y diluirlas con agua a la mitad mm, y al día siguiente eh, poder ah, testearlas, porque tampoco en el momento te das cuenta a veces de que es un típico cola porque hay mucho alcohol, está suelto el alcohol, no está hidratado. mm, Entonces, bueno, definir para cada receta o cada proceso un corte. Eso es distinto. exactamente. Yo lo que sí muchas veces recomiendo, a Ujú. ver, vamos a pelearnos con esto por ahí, a ver, A ver, A ver. es lo que llamo corte seguridad. Es decir, ok. si no estás entrenado, corte seguridad, pero no por el metanol, digamos, no, corte Mm, seguridad para las colas. ujú, Si no estás entrenado en el tasting de las colas, ujú, cortá en el 50% del volumen que pusiste en el boiler, o sea, si pones ujú. 1 litro en el white de Fratelli, Sí. ¿no? Que es el que uso en todos los cursos, bueno, Mejor. pones 1 litro, mira que alcahuete, Eh,
chupamedia, ¿no? Pones un litro de alcohol 60, Sí. destilás medio litro, Ujú, que vas ahí al 80 y algo, sí. y ahí 99% de seguridad que no tenés colas. Ujú, bien, Obviamente bien. estás perdiendo bastante alcohol, pero por lo menos no te querés jugar, Claro. no estás en nada, bueno, cortá, eso lo llamo corte de seguridad. Ok. Está bien. Después, obviamente, estás perdiendo corazones tardíos que a veces están buenos porque vos tenés linalol o cosas Claro. que salen más tarde que no estarían. Bueno, ahí empecé a cortar y ver, por lo menos mi recomendación. Sí, 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 sí. De hecho, te sumo a esa técnica, a esa recomendación. Yo a veces trato de que las primeras veces que destilan y todavía les cuesta esto, lo sensorial, determinar cuál es el corte ideal, ver el tema de la temperatura del vapor. ¿No? Que es nuestra mayor herramienta a la hora de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está evaporando en mayor o menor proporción. Entonces, siempre digo, ustedes van a ver que se les va a clavar la temperatura a una cierta, a un cierto valor, que es donde queda en equilibrio la destilación. En ese alcohol entendemos que se va a estar destilando posiblemente el corazón más estable y más armónico. A medida que ese alcohol se va acabando, se empieza a evaporar la proporción de agua y esa agua empieza a elevar la temperatura del vapor. Entonces por ahí pasamos de los 78 a 79, de 79 a 80, y en esas subidas, que por ahí son cada vez más rápidas, ¿sí? Yo digo, empiecen a hacer esto de la fracción de las posibles colas, porque en esa subida de temperatura esa agua empieza a arrastrar aromas quizás más pesados, más relacionados al té, ¿no? Al botánico más acuoso, y quizás estén dentro de ese rango de posibles colas ahí, cuando van a los 82, 83 de temperatura. Esto, otra vez, desde la teoría y desde la práctica de haber destilado muchas recetas y decir, che, acá ya se siente, ¿no? Como que se apaga bastante el aroma, entonces dentro de ese rango. Pero nunca lo determino como una ley, porque es como decís vos, Eva, depende de los botánicos, depende de las proporciones de los botánicos, depende del alambique, depende de muchas cosas, entonces siempre lo sensorial, esta práctica de fraccionar y probar al otro día, termina siendo para mí la ideal. O sea, no regirse por porcentajes de alcohol por lo que hemos puesto, sino por lo sensorial. Sí, a mí me cuesta, bueno, como Carlos sabe, la parte sensorial es la que más me cuesta, soy más matemático en eso, y, y además porque el COVID me terminó cagando mal. Entonces, y muchos años de Fernet con Coca antes. Bueno, no importa. La cuestión que de la bibliografía inglesa clásica, ¿sí? Que se desprenden las tres técnicas de destilación de gin como individualizadas con sus tres graduaciones, ¿sí? Y con las proporciones botánicas respecto al alcohol, no a la mezcla. He hecho la experiencia, porque la he hecho incluso en algunos cursos que di, de utilizar maceración en caliente, maceración en frío y arrastre de vapor puro, ¿sí? Siempre con 20 gramos totales por litro de alcohol puro, ¿sí? Y usando lo que dice la bibliografía inglesa clásica, que es al 50% cuando hacemos arrastre de vapor puro, al 70% cuando hacemos maceración en frío y alcohol al 96% cuando hacemos maceración en caliente. Y la teoría clásica dice que debemos descartar el primer 20% como cabezas, quedarnos con el 60% central y descartar el último 20%. ¿Bien? El último 20, ni destilarlo incluso. Ahora, Bien, hay mosquito. después de hacer varias veces eso, descubrí que eso aplica bastante bien cuando hacemos maceración en frío con graduación al 70. Cuando hacemos las otras no, porque de repente vos en lo que estás haciendo maceración caliente y tenés alcohol puro, te va a salir alcohol puro en todos tus rangos, ¿entendés? Y si tus corazones van a estar súper cambiados. Y cuando haces arrastre a vapor puro al 50%, los últimos 3 frasquitos son agua. Claro. Entonces, yo no tengo a mí me parece, poner lo que dice Seba, puede que aplique si siempre, por ejemplo, usamos una graduación de 60, y ahí probablemente aplique. Ahora, tocás la graduación
y te cambia la regla, Claro, ¿viste? sí. Y a mí, yo me volvía loco al principio cuando, hace unos años, cuando explotaban los cursos y todos daban cursos que decían que tenías que agarrar el alcoholímetro y con el alcoholímetro te los corten en el jean. Y yo me volvía loco, porque ¿cómo vas a decir, dar una regla cuando vos de repente, si la relación de entrada es distinta, no podés dar una regla? Porque la relación de entrada te va a cambiar siempre los cortes de los botánicos. Exactamente. Entonces nada, no nos peleamos igual. No, no nos peleamos, No, pero esto es no, más que pero nada para ayudar a los que están aprendiendo, porque a veces Bueno, esto de tener determinaciones tan estructuradas aleja a la persona del objetivo que quiere cumplir. Eso es un poco lo que me gusta que charlemos y abramos un poco la sobre cabeza. todo con el jean que tiene tanta Sí, variación. Es más un laburo de perfumista mm, que de destilador. Si vos sí, hablas de una maceración, de una malta, pilsen, para hacer un mm, whisky con una levadura M1, y si repetís el proceso siempre parecido y más o menos tenés controlado el lugar donde fermentás y todo, va a salir igual el corte casi siempre. mm, Medianamente. ¿Sí? mm. Con el mismo alambique, con el mismo. Ahí, pero acá estamos tocando tantos parámetros que es imposible dar una regla. Sí, sí, Hay que sí, no, no hay reglas, totalmente. no hay reglas, no, no. No hay El regla. mismo que las temperaturas. Las Mm, temperaturas depende de dónde esté, a qué altura estás, o depende a qué distancia está el termómetro por la también. influencia del ambiente, qué sé yo, no. Pero Bueno, sí, Mm, sí. no. Digo, uno le puede dar más o menos rangos y una idea, pero sí, las variables que hay son miles que te cambian todo. Coincido. Son miles. sí, Y sí, pasan entonces. totalmente. Yo el año pasado me pegué un chasco que le mandaba mensajito a Caro mientras estaba en Bolivia, porque que nos cagábamos de risa porque instalamos un equipo en Cochabamba y eso Mm. que yo soy ingeniero. Y tengo un amigo que siempre me dice, y esto que no soy ingeniero cuando me dice alguna que yo no sé. Bueno, y entonces, bueno, instalo el mechero, un mechero con forzador, todo, le habíamos llevado todo, llegó otro salto, qué sé yo, bueno. Y me quemaba feo, viste, quemaba feo. Algo estoy haciendo mal, digo yo, qué sé yo. Bueno, estábamos tirando Singani y los cortes de Singani estaban re lejos de las temperaturas que yo decía, qué sé yo, pa. No sé, tardé como un día en darme cuenta que estaba a 3.800 metros de altura. Claro. Tardé como un día, Tardé como un día. Y después dije, boludo. Y al otro día le digo, no, ¿saben qué, chicos? Hay que correr todo. Vamos a correr todo. Y corrimos todo. Mm. Y salió bien, y salió bien. Sí, Por claro. suerte el alambique también tenía resistencia eléctrica, así que lo usamos con resistencia y con poco fuego. Y bueno, anduvo. Pero Anduvo. hay muchas cosas que te cambian, ¿eh? Destilás a 3.800 y te cambian. Cambia, Sí, infiere, ni hablar. infiere, infiere. Bueno, son muchos temas lindos. De hecho, estoy pensando que te podemos volver a invitar, a seguir Obvio. charlando, Cuando porque quieran. ahí hay preguntitas que nos quedaron pendientes de la gente y la idea, bueno, es no hacerlo muy extenso para que después sigan sumándose y vayan escuchando los vivos en YouTube. Pero está bueno para seguir sumando y seguir charlando. Creo que por hoy súper completo todos los tópicos que hemos tocado. Así que aprovechar a mandarle saludos a todos los que se unieron. Desde Chile está Gustavo Carvalho, Mm, está el ruso también por ahí, está Juan, el Juan. Malbec desde Bali, desde Indonesia, que siempre se conecta también. Saludos. Así que bueno, están todos por ahí presentes. qué bueno. Bueno, excelente espacio, la verdad, gracias por la invitación, me encantó. Espero haber sumado algo Desde ya que y sí. bueno, cuando quieran puedo estar. Repetimos que hay Repetimos en la muchos próxima, temitas dale. lindos para charlar. Desde Dale. ya, gracias, Seba, por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias, Fede. Nos estamos Acá no. viendo. Eso se va. Un abrazo Chao, a Hasta la chao. todos. próxima. Chao, Nos chao. Chau, vemos. chau. Gracias, chao, chao.